Arrancamos hoy el que será el último vídeo de este curso 19-20 cerrando el análisis de Emma de Pablo Larraín. Para ello vamos a intentar dedicarnos a dos aspectos concretos de la película. El primero será la manera en la que el director contrapone los diálogos grupales en relación a los diálogos individuales, que los vimos en el vídeo anterior, y por otro lado haremos el análisis en detenimiento de los dos grandes números musicales de la película, es decir, de la performance inicial y de la secuencia de escenas de Real. En el que aparece el grupo, Larraín da lo mejor de su construcción visual para explicar cómo son esas funciones, digamos, esas conexiones emocionales entre personajes. Voy a poner algunos ejemplos opuestos. La primera vez que vemos a la compañía a la que sería la compañía femenina, las amigas de Emma, es interesante ver que lo vemos a partir de este plano. Es decir, partimos del saludo, un saludo donde Gastón está en el centro, él es el centro compositivo por color de plano, es el que, digamos, el que parte el bacalao, por así decirlo, y mediante corte en montaje, nos vamos a este teleférico donde hay otro espacio de danza, donde hay una construcción de libertad que se va centrando en un gesto concreto. Es decir, a Larraín le interesa a Emma, se aproxima a ella con extremo cuidado a la relación entre estas tres mujeres en otro contexto artístico completamente diferente. Y después, una vez que se ha puesto de manifiesto que Emma parece no encajar de alguna manera en la lógica artística propuesta por Gastón, nos vamos a la escena de la reunión de profesores en el primer colegio. Aquí tenemos todo un ping-pong compositivo que es muy interesante porque vemos que se genera mediante la tensión de dos tipos de angulación dentro de plano. Por un lado, los planos laterales que sitúan a Emma en lo que sería el exterior derecho de la mesa y a su rival en el interior izquierdo de la mesa. Y en el plano centrado, lo que sería esa especie como de director del centro, el que suponemos que es el director del centro, que parece no enterarse mucho de dónde va la peli. Fijaos que esto es muy interesante porque ninguno de los planos es frontal. Siempre tienen algún tipo de línea torcida en contraposición con, por ejemplo, la frontalidad de los planos del aula o la frontalidad misma con la que Emma se movía en el instituto. Es decir, la manera en la que funciona la sala de profesores está mejor dicho, peor ordenada visualmente que la manera en la que funcionan las propias aulas. Evidentemente, cuando en la segunda mitad de la película Emma encuentre el segundo trabajo para reencontrarse con Polo, está claro que ya es ella absolutamente la que lleva las riendas del proceso, no diré educativo, pero por lo menos sí profesional, ¿no? Es ella la que maneja los planos contra planos. Por ejemplo, fijémonos en esta sonrisa que es absolutamente demoledora y terrorífica, o la manera en la que la frontalidad, en este caso con el psicólogo, sirve para desarmar completamente su tic. De nuevo, conversación entre dos personajes, plano contra plano, conversación grupal, saltamos a la clase y poco después, no tiene absolutamente nada que ver. Luego, evidentemente, lo interesante de este choque es que para Larraín se establece una dialéctica muy interesante entre lo que sería hablar con una persona, que es algo que evidentemente en su cine funciona regulín, estoy pensando en las entrevistas del club, por ejemplo, o en la falta de comunicación del protagonista de Postmortem, y lo que sería hablar en grupo, que aquí sí que tiene una construcción mucho más sólida. Por ejemplo, en la escena en la que Emma habla con las amigas y vemos que todos los rostros están muy bien digamos, atendidos por cámara, o la manera en la que se genera la conexión entre ellas a partir de ese gesto de deseo en el que Emma parece disparar a sus compañeras, ¿no? Luego vemos que hay evidentemente una apuesta, que yo creo que está clara en la película, por la construcción de lo social. Si bien esto es algo que a mí me interesa muchísimo, esa construcción de lo social no es gratuita. Es decir, por mucho que la película nos venda la idea de la sororidad y del grupo de amigas y de cómo, por ejemplo, se preparan para, entre comillas, ir a la guerra, ¿no? Hay esa iluminación, esa colorimetría en sombra rosa, por ejemplo, absolutamente maravillosa de las escenas nocturnas, o el plano de seguimiento que parece que las convierte casi como en una suerte de ejército comandado por Emma con su lanzallamas, ¿no? Además, aquí hay una idea interesante. Este plano es el primero en el que, si quitamos la partitura de Nicolas Jarre que hace una huella al principio, este es el primer momento de la película, si yo no me equivoco, en el que escuchamos el compás típico del reggaetón y del dembow. Un chorro de agua hirviendo por 20 segundos.
Entonces, este grupo efectivamente es fiable, o Larraín parece disponer en él una especie como de coartada narrativa, pero, atención a la jugada, ese mismo grupo será disuelto en el momento en el que se cruce con los intereses difícilmente despejables siempre, ambiguos de la propia Emma. Y lo hará, de nuevo, y es evidente, con su habitual plano de seguimiento. Emma se pone por delante de la cámara, es su figura la que empuja literalmente el movimiento de la cámara, y será por supuesto la que en un plano continuo acabe expulsando de la cama de Gastón a esa chica a la que, bueno, digamos que en algún momento dado no sabemos muy bien por qué contempla como rival. Para terminar el análisis de la película, lo más sensato es ver cómo Emma funciona definitivamente como un elemento infeccioso o corruptor en dos campos que la película, digamos, conecta de manera explícita en plancha. Una sería la alta cultura de origen burgués, que estaría representado en esas performances que propone Gastón, y una segunda capa sería la de la familia tradicional heteronormativa, que está a su vez representada en el bombero y en la abogada. Evidentemente, Emma es un personaje narrativo que tiene que poner en crisis ambas estructuras, si bien, como comentaba antes, la película no es tan plana o no es tan maniquea como parece en primer lugar. Para ello hay que entender varios elementos. El primero es, como siempre, la disposición formal, es decir, cómo funciona la representación cultural en el interior de la película. Y para ello hay que tener en cuenta una serie de datos. El primero, vamos a refrescarlo, lo vimos en el primer vídeo, pero ahora empezamos a ver su importancia, es que el número de la performance es un número que está insertado narrativamente en la película, forma parte de la narración de la película y además está puesto en marcha para una mirada, es decir, está puesto ahí para que nosotros entendamos cómo Gastón mira su propia creación y por lo tanto negarle la pertenencia a Emma de alguna manera a la misma, y de hecho este plano que comentábamos hace un momento lo muestra clarísimamente. Ahora bien, si damos un salto, vemos que la película hace bisagra, es decir, va a generar su antítesis a esta idea de la cultura a partir del célebre enfrentamiento a propósito de la función del reggaetón que se da entre Gastón y las amigas de Emma. Aquí me gustaría poner algunas ideas encima de la mesa porque creo que es una escena que se ha leído con demasiada rapidez. Si escuchamos el alegato de Gastón... Es una música, claro, para no pensar. Justamente para olvidarte de la cárcel que tienes, para crear una cárcel en tu mente y para olvidarte de los barrotes que tienes enfrente. Pero es así. Es un ritmo hipnótico que te apendeja. Es eso, es una ilusión de la libertad. Es para que la gente no piense, sí, no, sexo sí, drogas sí, heroína sí, tu orgía sí, tal, pero el otro día, pum, ¿sabes qué? Tienes que venir a trabajar. Y a ustedes las convencieron, a alguien. No sé cómo carajos les dijeron que si mueven las caderitas son mucho más libres. Y todo eso, no, en lo absoluto. Eso es dormirse en la derrota. Eso es irse a vivir a Ibiza. Eso es agarrar e irse a Los Ángeles y estar allá tomándose sus putas selfies todo el tiempo. Se le puede poner en crisis, por supuesto, que es un alegato que está formulado con mucha pasión y con ánimo de ridiculizar al personaje, pero en el fondo lo que Gastón hace es poner encima de la mesa una serie de ideas políticas. Es eso, es una ilusión de la libertad. Es para que la gente no piense, sí, no, sexo sí. Y una serie de ideas que ponen en crisis la cuestión de la emancipación de la mujer. Esto que nos puede parecer mejor o peor queda a su vez respondido con una serie de argumentos que no son racionales, sino que son simplemente afectivos. Es que no me gusta lo que siento cuando veo algo lindo. Y ahora me gusta mucho más bailar, porque es como estar tirando feliz, con la cara roja, echando garabatos, caliente, loca, rica, moviéndome. Y de repente, ¡pa!, estoy rodeada de gente. Y están todos igual de calientes que yo. La idea de que hay una posible comunidad que se vertebra efectivamente mediante el sexo queda a su vez reseñada o reforzada por esta especie como de plano de gran cercanía que fascina al espectador con oposición a lo que sería el plano dedicado a Gastón, que es un plano donde prácticamente se le ridiculiza. Aquí vemos cómo Larraín está manipulando explícitamente al espectador. Pero lo que más me interesa de esta estrategia es que, y aquí es donde la película sin duda tiene una de sus más interesantes estrategias, es que para reforzar esta idea de cómo funciona el reggaetón, lo que hace Larraín es incorporar justo después la secuencia de escenas de Real. Real
es propiamente una secuencia de escenas musical, es decir, es una suerte de videoclip insertado en la película. Al contrario de lo que ocurría antes con la performance, es una pieza anómala, no narrativa, no está vinculada de ninguna manera con los acontecimientos del relato, sino que simplemente está ahí. En un primer vistazo, lo podríamos confundir incluso con algo parecido a los célebres sintagmas descriptivos de Metz. Sin embargo, aquí en realidad lo que tiene es esa lógica de ilustrar, de reforzar los argumentos afectivos de la amiga de Emma, que evidentemente se ha introducido por montaje después de esa conversación, es lo que hace que la entendamos con una explicación retórico-visual de esa conexión musical entre emancipación sexual y comunidad. Vamos a ver cómo funciona la secuencia. Está compuesta exactamente por 24 planos, de los cuales más de la mitad, 16 en concreto, están rodados en localizaciones exteriores. Casi todos se componen como planos generales de grupo, que refuerzan esa idea de que Emma y sus compañeras están conquistando los espacios urbanos, por ejemplo, mediante los planos de seguimiento traseros que sugieren una especie de marcha militar, mediante los travelings frontales que empujan la posición de cámara, o mediante los planos ligeramente contrapicados que muestran a las bailarinas y los bailarines en formación. Cuando uno observa además las localizaciones, se da cuenta de cómo su coreografía tiene lugar tanto en espacios típicamente lúdicos, en canchas deportivas, en el bar, como turísticos, el puerto de Valparaíso, en el que se observa incluso a curiosos grabando con un móvil a los bailarines, o, esto me interesa, productivos, la peluquería en la que trabaja la protagonista y sobre todo 2 planos rodados en la bolsa de corredores de Valparaíso. Estos 2 últimos planos son especialmente relevantes ya que hacen referencia a la infección directa de los espacios propios de las clases burguesas por el ritmo, el movimiento y la presencia sexual de esas mujeres, que son después de todo el tema central sobre el que orbita toda la película. Concretamente vemos que Larraín construye estas imágenes con 2 estrategias muy concretas. El primero es un plano ruleta que gira desde el suelo situando a las mujeres en contrapicado, valiéndose de los techos altos de la bolsa de corredores para magnificar su presencia. Del mismo modo, es de destacar que ha modificado la iluminación del lugar para generar una dominante verde que rima visualmente con los diferentes espacios marginales que han ido apareciendo a lo largo de la película. El segundo plano sitúa a las mujeres en el centro en una perspectiva clásica y se construye además con un movimiento de acercamiento que toma como referencia la cintura en movimiento de las bailarinas. Mientras que la performance de Gastón se narra mediante esa puesta en escena que ya vimos, un uso controlado narrativo, un único espacio, una dominante roja y azul, movimiento compositivo interno circular, planos centrífugos, el número de real es una exuberancia visual total. Tiene un uso retórico, múltiples espacios, no hay dominante cromática, múltiples movimientos de cámara, planos centípetos, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, hay un detalle mayor que se debe mencionar y que creo que puede dar todavía más interés al análisis de la película. En real no hay una mirada diegética para la que se desarrolla la acción, no hay un hombre que mira como ocurría en la performance, ¿no? En realidad, todo parece dispuesto únicamente para el espectador, al que incluso se le llega a reconocer de alguna manera con la mirada a cámara de la propia protagonista. Aquí, evidentemente, la mirada a cámara está muy lejos de ser un recurso inocente, como en el resto de la película, sino que de lo que se trata es de situarnos, ver dónde estamos, en una posición, de nuevo, ultra ambigua, porque ocupamos lo que podría ser un espacio propio del deseo sexual, recordemos el famoso plano del bombero en el bar, pero también una posición destructiva, porque después de todo estamos al otro lado del lanzallamas de Emma. La performance expulsa explícitamente al espectador porque se sitúa a partir de la mirada de Gastón, pero aquí el baile urbano nos posiciona en un punto acrítico, en un punto fascinado, en el que se puede diluir el complejísimo problema que estamos viendo alrededor de las imágenes. Que evidentemente esta mirada tiene algo que ver con esta otra mirada, eso parece absolutamente claro, y que evidentemente este fuego tiene algo que ver con este deseo imposible de Emma de poner fin al ciclo de destrucción, eso está también absolutamente escrito en la película. Para terminar, quiero simplemente citar una idea que creo que está como en el fondo y que creo que es importante. Emma hace del fuego su clave para destruir el mundo, para infectar el mundo y para posicionarse ella misma donde quiere estar. Ahora bien, esto que tiene mucho que ver con el goce en un sentido psicoanalítico, queda explícito en la película que no tiene fin. Es decir, ¿por qué Emma se hace cargo del fuego? ¿Por qué el fuego se hereda? Porque después de todo, Palo ha heredado de su madre, o quizá ha transmitido a su madre, esto es algo ambiguo, su relación con el hecho de quemar. Él quemó la cara a su tía. Bien,
Hay una posible respuesta que se encuentra en esta explicación que Emma le da al bombero a propósito del trauma con su padre. Era adicto al póker y perdió todo, salió corriendo, se tiró al mar, se ahogó y se murió. Y eso que tomaba pastillas. Un padre ahogado, una hija que quema, un nieto que quema y que no puede parar de quemar. Qué función extraña la de ese mar, la de ese agua que se sitúa como horizonte principal de la película y que curiosamente siempre aparece en los momentos en los que Emma duda, se rompe, se quiebra o está a punto de ser presa de la más profunda de las soledades. Por eso digo, la película es mucho más ambigua, mucho más compleja de lo que nos han vendido y creo que este análisis textual breve lo ha dejado razonablemente demostrado. Hablando de mares, les deseo a todos un feliz asueto veraniego y espero poder verles dentro de un mes largo de vacaciones. Que disfruten del próximo agosto.